Estamos inmersos en la cultura de la hiperproductividad y eso nos aleja de nuestra esencia. No lo digo yo, lo dice nuestra salud. A veces andamos perdidos y encontrarnos es la misión. Bitácora de Bienestar es un espacio en donde voy a compartir todo lo que aprendo a diario sobre salud y bienestar. Soy Nayari Rossi Romero y me apasiona este tema, me apasiona aprender sobre este tema. Este es un espacio que estamos haciendo desde la ciencia del bienestar, que a su vez pues busca promover y difundir el bienestar, difundir lo que la ciencia dice sobre cómo podemos vivir mejor, cómo podemos sentirnos mejor, cómo podemos cultivar nuestra salud mental. Y este es un tema que a todos nos interesa. Este es un espacio producido por Crecemos Comunicaciones. Es necesario que hablemos más sobre la bondad, porque ser bondadosos nos conectará con los otros, con nuestro ambiente y nos dará construir sociedades que no pierdan su atributo humano. Esa capacidad que tenemos de estar ahí para los otros, de ayudar a quien lo necesite, de ser solidarios cuando haga falta, esa capacidad que a veces damos por sentada. Es algo que no suele ser tan común como pues uno pensaría. Hablar de bondad y practicar la bondad, destacar la bondad, reconocerla, valorarla, nos hace falta estar más en conexión amable con los otros. Vivimos en un mundo lleno de estrés, depresiones, de ansiedad. Estamos inmersos en la cultura de la productividad, de la hiperproductividad, y eso nos está desconectando de nuestra esencia. No lo digo yo, lo dice nuestra salud. Nos estamos enfermando. La salud mental es algo cada vez más frágil y mientras más investigo sobre el tema, más me doy cuenta de que perdemos salud mental porque hemos dejado de hacer cosas que están en nuestra naturaleza. Y bueno, lo hemos dejado de hacer por hacer otras cosas que también están en nuestra naturaleza, pero que nos están generando un nivel de estrés que pues a veces cabe preguntarse qué tan manejable es este nivel de estrés. Todas estas cosas que también estamos haciendo que nos están metiendo cada vez más en la cultura de la hiperproductividad y que, como dije, son parte de nuestra naturaleza también, de alguna manera también obedecen a creencias, a aprendizajes, a cosas que hemos vivido desde la infancia, que nos enseñaron esto tiene que ser así, esto tú tienes que hacerlo de esta manera, este es el propósito de lo que estás haciendo. Y pues de una idea de éxito que puede resultar inalcanzable también. Estamos llenos de estrés. Y aunque el estrés es una respuesta normal de nuestro organismo, la verdadera pregunta es si este estrés es manejable. Pareciera que no, pareciera que nos está afectando más de lo que nos damos cuenta. Hasta ahora todo lo que te estoy diciendo seguramente lo has escuchado millones de veces, pero voy a empezar a compartir contigo unos pequeños tips de lecturas que he realizado sobre la investigación científica que se está haciendo a partir del tema de la bondad y de cómo ser bondadosos nos puede ayudar al mismo tiempo a vivir con más bienestar. Tara Kosunu, ella es psicóloga clínica y es profesora de meditación y es autora de un libro que se llama La cura de la bondad, cómo la ciencia de la compasión puede sanar tu corazón y tu mundo. Ella nos habla de cómo estar estresados, o sea, del hecho de estar estresados nos impide ser empáticos con los demás. Y cuando no podemos ser empáticos, tampoco podemos ser bondadosos. Yo no sé ustedes, pero yo jamás había establecido la relación entre el estrés y mi capacidad de ser empática con los otros y mi capacidad de ser amable con los otros. Entonces, ¿qué podemos hacer? Y ahí te pregunto, ¿tú te imaginas que la bondad sea algo esencial para la sobrevivencia humana? Pues es así, estar conectados con los otros seres humanos es tan vital para la salud de nuestro cerebro como lo puede ser hidratarse apropiadamente o comer saludablemente. Así lo comentó Marisa Franco, psicóloga y profesora clínica adjunta de la Universidad de Maryland y autora del libro Cómo la ciencia del apego puede ayudarte a conservar y a ser amigos. Ella comentaba esto en una entrevista al New York Times. Los estudios han concluido que los actos de bondad nos ayudan a darle sentido a nuestra vida. Y esto, sin lugar a dudas, se asocia con la idea de satisfacción. Es decir, practicar actos de bondad hacia nosotros, hacia otras personas, hacia el medio ambiente, hacia nuestras mascotas, se traduce en más satisfacción con la vida que tenemos. Y ustedes me dirán, pero ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Bueno, sentirnos satisfechos con la vida que tenemos al final del día
se traduce en menos probabilidad de deprimirnos o de experimentar estados fuertes de ansiedad. Volviendo a lo que nos decía Kosunu, ¿cómo podemos ser bondadosos si nos las pasamos todo el día en un solo estrés? Pero a la vez, la bondad, o sea, lo que dice la ciencia, lo que dicen los estudios, es que la bondad ayuda con la salud mental, te ayuda a relajarte, te ayuda a encontrar ese equilibrio. Entonces es como, bueno, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Pues según la autora, según Kosunu, es bajar nuestros niveles de estrés es lo primero. O sea, lo primero que tenemos que hacer es buscar relajarnos con actividades que favorezcan pues nuestra relajación, nuestro descanso, para luego ser capaces de conectarnos amablemente con nosotros mismos y con los otros. La práctica de la bondad, de acuerdo a los estudios, se relaciona con propósito en la vida adulta. Satisface una necesidad psicológica básica y baja los niveles de depresión, de estrés y de ansiedad. Estos son solo algunos de los beneficios individuales de la práctica de la bondad, porque si lo vemos más ampliamente podríamos notar también grandes cambios en nuestro entorno social y, ¿por qué no?, en nuestro ambiente. Quiero que te quedes con una idea. La bondad es acción. La bondad es reconocer que debes y puedes hacer algo por otra persona y hacerlo. La bondad es una acción poderosa que impacta nuestro bienestar individual y colectivo. ¿Cuál acción de bondad podrías hacer hoy? Y a propósito de la bondad como acción, yo quiero comentarles un poco sobre la ciencia del bienestar, que es un proyecto que venimos trabajando en equipo desde el confinamiento, ese momento tan sensible y tan fuerte que nos mantuvo a todos como encerrados, que probablemente despertó la sensibilidad humana, que nos despertó la solidaridad con otras personas. Y a partir de ese momento, pues como me la paso leyendo, me doy cuenta de que ciertamente la gente empezó a consumir mucha más información sobre el tema de la salud y de la salud mental. Y se generaron muchas noticias falsas y se generaron muchas corrientes de opinión que tal vez no eran las más apropiadas sobre el tema de cómo cultivar nuestra salud, especialmente nuestra salud mental, que se vio muy afectada y que se ha visto muy afectada porque todavía estamos viendo los efectos del confinamiento y de todo lo que implicó pues la situación de la pandemia por COVID. A partir de allí surge la ciencia del bienestar, que es un espacio en el que me gustaría canalizar mis intereses periodísticos para compartir información de calidad con aval científico que nos ayuda a tener una vida más saludable. Tú puedes ser parte de lo que estamos haciendo en la ciencia del bienestar. Nuestro propósito es llegar cada vez a más personas y sobre todo a personas a las que les es difícil acceder a esta información, pero cuánto la necesitan. Entonces nosotros queremos llegar a sectores en situación de vulnerabilidad, a sectores que necesitan adquirir estas herramientas para vivir en bienestar, a personas cuya vida está limitada por diferentes situaciones y pues queremos contribuir a la educación en bienestar de jóvenes, de adolescentes y de todas las personas. ¿Cómo puedes contribuir tú a esta causa? ¿Cómo puedes dar? ¿Cómo puedes hacer una acción de bondad? Pues nada, hemos creado unos programas de membresía de los cuales te irás enterando, iremos compartiendo. Tenemos nuestro sitio web, lacienciadelbienestar.com. Y con estos espacios de membresía, a partir de pequeños aportes, puedes ser parte de nuestros programas de formación en bienestar. En este primer episodio, en donde estamos hablando de la bondad como acción, quiero compartir con ustedes el resumen de una investigación, pues de toda esta investigación que he venido haciendo, y la estoy haciendo para una serie de encuentros sobre el tema de la bondad. Me parece que la bondad es súper interesante. Como dije antes, no estamos hablando lo suficiente del poder que tiene la bondad en nuestra vida. Me encantaría que participen en estos encuentros de bondad y si esto les interesa, pues yo los invito a escribirme a lacienciadelbienestar@gmail.com. La idea de estos encuentros es conocer más sobre la bondad y cómo podemos ponerla en práctica a partir de pequeñas acciones, porque en realidad es cómo podemos ser bondadosos desde la cotidianidad. No se trata de que hay una gran tragedia, hay una situación, digamos, gigantesca que nos abruma a todos y que nos invita a todos como seres humanos a sernos solidarios, sino también en nuestra cotidianidad, en nuestra vida de pareja, en el trabajo. ¿Cómo podemos ser cada vez más bondadosos? ¿Cómo podemos practicarla? Así que quiero finalizar este episodio con una lectura que me resultó muy, muy interesante.
Voy a compartir algunas ideas que me parecieron súper importantes de una lectura que hice y que está publicada en Greater Good Magazine. Yo voy a dejar todos los enlaces en nuestro blog en lacienciadelbienestar.com, así que los invito, si están escuchando esto o si están viendo esto, donde sea que lo estén viendo o escuchando, los invito a ir a lacienciadelbienestar.com. En esta nota, la nota se llama ¿Cómo se propaga la bondad en una comunidad? Entonces, escuchen qué interesante. Un nuevo estudio encuentra que cuando somos testigos de la bondad, nos sentimos inspirados a ser amables nosotros mismos. Cuando vemos a alguien siendo amable o generoso, nos da una sensación de calidez interior. Los investigadores llaman a esto elevación moral. Los investigadores también querían comprender las razones por las que presenciar la bondad inspira a las personas a identificar los valores que aumentan o disminuyen su respuesta ante este acto. Su análisis mostró un efecto moderadamente fuerte, donde las personas que presenciaron el altruismo tendieron a seguir su ejemplo. Eso significa que cuando las personas modelan un comportamiento amable y servicial, tienen un impacto saludable en la difusión de la bondad en una comunidad. Las personas, abro comillas, las personas resuenan cuando ven a alguien hacer algo bueno, dice el investigador de este estudio. El principal investigador se llama Hyun Jung. El mensaje de que estos comportamientos prosociales son bastante contagiosos es un mensaje realmente importante y que la gente debería conocer. Para comprender por qué este tipo de modelaje inspira a las personas a ayudar a los demás, Jung y sus colegas consideraron varias razones posibles. Como por ejemplo, examinaron si las personas en los experimentos simplemente se sintieron presionadas para verse bien al ser más generosos, pero descubrieron que eso no parecía importar, ya que las personas a menudo daban de forma que asumían serían anónimas. O sea, no querían realmente ganar fama a partir de este hecho, sino simplemente dar, sin que fueran mencionadas quiénes fueron las personas que dieron. Esto sugiere que las personas son prosociales por naturaleza. Me encanta ese término prosocial y de él vamos a seguir hablando. Esperando inspiración para actuar. Curiosamente, sus análisis mostraron que no parecía importar cómo la gente presenciaba un acto amable. Podrían haber leído al respecto, haber visto un programa de televisión en el que los personajes actuaban de manera altruista o haber estado presentes cuando alguien ayudó a otra persona. El efecto siempre fue el mismo. Ellos mismos actuarían generosamente después. Además, las mujeres eran más propensas a querer devolver el favor, mucho más que los hombres. Jung no estaba demasiado sorprendido por eso, ya que investigaciones anteriores habían demostrado que las mujeres respondían más al modelado de bondad y que tendían a priorizar las relaciones con los demás y llevarse bien con eso. ¿Ustedes qué piensan de esta diferencia, digamos, biológica entre hombres y mujeres? Su investigación tiene implicaciones importantes para la sociedad, particularmente ahora cuando necesitamos que las personas actúen de manera más prosocial usando las máscaras. Esto pues también está muy enmarcado en el tema de la pandemia, ¿no? Y manteniendo la distancia física para evitar la propagación del COVID-19. Si usamos el poder del modelaje, dice Jung, podemos construir una norma social de colaboración. Cooperar y generar y establecer lazos de generosidad que nos ayudarán a resolver problemas sociales más grandes, incluida la pandemia y tal vez incluso el cambio climático. Y esta fase es un regalo para todos nosotros. Hacer el bien tiene un impacto mucho mayor de lo que la gente cree. Entonces yo los quiero invitar a todos a nuestros encuentros de bondad para que se enteren de cuándo es el próximo y de qué estamos hablando allí. Pues los invito a visitar lacienciadelbienestar.com. Hablando de la bondad, hay una cuestión que estaba como pensando y que tiene que ver con la escucha bondadosa. Seguramente has escuchado mucho, valga la redundancia, o has oído hablar mucho sobre la escucha activa. Y ya a mí se me ocurrió pensar en, bueno, a lo mejor existe la escucha bondadosa. En efecto existe la escucha y el habla bondadosa. Apenas estoy empezando a leer sobre eso, así que cuando lea más, pues les compartiré más. Pero en este primer punto quiero compartir simplemente mis ideas. Cuando estudiamos los procesos de comunicación suele verse la escucha como la parte pasiva del proceso y la verdad es que la escucha es una parte muy activa, demanda de mucha atención de todo nuestro cuerpo, es decir, cuando escuchamos activamente escuchamos con todos los sentidos. La escucha bondadosa, desde mi modo de ver y desde todo esto que estoy aprendiendo sobre la bondad y sobre lo que se está estudiando al respecto, yo creo que tiene que ver con bajarle mucho el volumen a ese ruido y simplemente
simplemente estar ahí para la otra persona ya es un acto de bondad. Hacer sentir a los demás escuchados ya es un acto de bondad. Yo no sé si ustedes lo habían pensado de esa manera, pero yo quiero invitarlos a que a partir de este momento dediquen un tiempo a escuchar a otros bondadosamente, simplemente ofreciéndose ustedes, ofreciendo su humanidad para escuchar a esta otra persona. Y cuando les digo esto, les estoy hablando de su entorno más cercano. Les estoy hablando de sus parejas, de sus hijos, de las personas con las que están trabajando. El otro desafío también es cómo ser amables en la casa, cómo ser amables en familia, porque cómo aplicar la bondad en la casa. Porque como veníamos hablando anteriormente, la bondad pues puede ser algo que se nos despierta ante grandes tragedias humanas. Pero cuando estamos en casa, cuando estamos ante el desafío de la cotidianidad, de los madrugones para ir al colegio, de los deberes del hogar, del tener que lidiar y maniobrar entre el trabajo y la crianza, wow, el cansancio que eso genera y cómo nos sentimos ante esas situaciones. Entonces a mí esto de pensar en lo que Tara Cousseau habla sobre cómo el estrés nos impide ser bondadosos, nos impide ser amables con los demás. Yo me puse a pensar de inmediato en mi experiencia como mamá, como cuando estoy muy estresada o estoy muy cansada, ¿quiénes pagan los platos rotos al final? Nuestros pequeñines. Entonces, pues nada, se me ocurrió como pensar en cuando estamos en nuestra labor, en nuestra faena de crianza, que básicamente es un trabajo 24/7 y no acaba nunca. Y es un trabajo maravilloso y es quizás el trabajo más importante que estamos haciendo. Es el trabajo en el que deberíamos tener menos niveles de estrés y en el que pudiéramos pues hacer como el esfuerzo voluntario de conectarnos amablemente con ese pequeño ser humano que nos está viendo y que está aprendiendo de nosotros y que está absorbiendo de nosotros y que lo único que necesita es nuestra mayor disposición física, mental y emocional. Entonces, bueno, me gustaría saber cómo hacemos para lidiar con el estrés en casa y cómo podemos practicar la bondad. Es algo de lo que voy a seguir compartiendo, es una reflexión que voy a dejar como abierta aquí. Inicialmente, a mí me gustaría compartir una pequeña parte de mi experiencia. Yo creo que el hecho de buscar relajarnos todos en familia, hacer como una actividad de relajación familiar, y no estoy hablando de meditar ni nada, digamos, muy elevado, sino a lo mejor la hora del cuento, concentrarnos activamente en la hora del cuento con nuestros hijos, ya le abre un espacio a bajarle el estrés familiar y ya nos permite conectarnos amablemente pues con ellos. Ese es un pequeño acto de bondad que podemos hacer en la cotidianidad. Y como he leído en todas estas investigaciones, mira, la verdad es que esos actos de bondad inesperados suelen ser profundamente poderosos.